Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy es martes 20 de agosto. Yo soy Rosalba Escalante y esta es otra entrega de su programa preferido de todas las semanas, En Contexto, con esta servidora. Les hemos preparado en el día de hoy un contenido como el que ustedes se merecen y estaremos conversando acerca de los principales temas que hasta el día de hoy han acaparado la atención nacional, como lo es, señores, la recién designación del ex alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, quien fue designado por el presidente Luis Abinader como ministro de Deportes. No solo la designación, sino el revuelo, sino el tranque y la situación que ha generado esta designación en la alcaldía de La Vega. Una alcaldía que, de acuerdo a lo que dice la ley de municipios, le tocaba asumir a la vicealcaldesa, ya en vista de que el alcalde Kelvin Cruz renunció para asumir sus nuevas funciones, ya fue juramentado en el Ministerio de Deportes y Recreación. Sin embargo, ha externado su posición la vicealcaldesa de que no desea asumir este cargo, pues basada en una serie de consideraciones y principios que muchos han criticado e incluso han tachado como una especie de cobardía de su parte, o demostrando que quizás no tiene la preparación adecuada para asumir ese cargo. Sin embargo, pudiera yo entender el motivo de su renuncia, y es que no será fácil para ella luego de, ir a dirigir una alcaldía en la que todos los regidores son del Partido Revolucionario Moderno, recordando que ella es fruto de una alianza entre el Partido Revolucionario Moderno y el Frente Amplio. Es una plaza que le corresponde al Partido Revolucionario Moderno y no le será fácil porque tendría entonces a un consejo de regidores en su contra. Por ejemplo, dice ella aquí en este comunicado, Amparo Custodio, dice que durante su tiempo como alcaldesa ha cumplido cabalmente con sus responsabilidades y los municipios han reconocido el trabajo arduo que ha realizado, honrando la confianza depositada tanto en ella como por Kelvin Cruz, quien fue electo con más del 70%, siendo así uno de los alcaldes más votados de todos los municipios de República Dominicana en las elecciones de febrero pasado. Pero dice que estos logros no son fruto del azar, sino del esfuerzo y la dedicación de más de 30 años de trabajo. Dice, fui regidora electa para el periodo 98-2002 y tuve el honor de presidir el Consejo de Regidores, donde mi gestión recibió conocimientos tanto a nivel local como internacional. Dice, entiendo que ante la renuncia de Kelvin Cruz la ley me faculta para asumir la alcaldía, sin embargo considero que mi legitimidad para ocupar dicho cargo es cuestionable. Para mí pesa mucho lo legítimo. Ni directa ni indirectamente me prestaré a despojar a los PRMistas ni a los municipios de La Vega del cargo que escogieron y legítimamente les corresponde. Estas son razones suficientes para excluirme de la posibilidad de sustituir a Kelvin Cruz en la alcaldía. Por tanto, renuncio de manera formal y sin condiciones al cargo de vicealcaldesa y corresponde que la institucionalidad opere para que se decida quiénes ocupan en lo adelante la alcaldía y la vicealcaldía. O sea, que no solo renuncia a la posibilidad de asumir el cargo como alcaldesa ante la renuncia de Kelvin Cruz, sino también a su actual cargo, que es el de vicealcaldesa, que se lo ganó siendo compañera de boleta de Kelvin Cruz en las pasadas elecciones. Y es una situación que pudo haberse evitado. Primero, independientemente de los acuerdos que pueda tener el gobierno con Kelvin Cruz o que pueda tener con el Frente Amplio, ¿por qué hay que darle trabajo a una persona que ya tiene trabajo, teniendo el presidente Luis Abinader un reguero de gente que trabajó por su reelección y que está desempleada, está fuera del tren gubernamental y que pudiera desempeñar de manera eficaz y eficiente ese cargo en el Ministerio de Deportes? Hay más opciones. Kelvin Cruz, que no solamente era el alcalde de La Vega, sino también el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, que tenía otro compromiso. Además del impas que se genera en la alcaldía de La Vega, también se está defraudando la confianza
que los municipios de La Vega volvieron a depositar en Kelvin Cruz, quien estaba valorado como uno de los mejores alcaldes de este país, y que por eso la gente volvió a darle su voto de confianza. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara Kelvin Cruz va a mirar a los veganos y en una próxima ocasión les va a pedir que voten por él para un próximo cargo? Si van a entender que solo los utilizó para llegar a la administración pública, y es que quizás pudiera tratarse incluso de un asunto de dinero, porque no es lo mismo administrar 500 millones de pesos al año, que es lo que le corresponde a la alcaldía de La Vega, que venir a administrar 3.500 millones, que es la partida que le corresponde al Ministerio de Deportes. Entonces, hay un tranque ahora, porque de acuerdo a lo que indica la ley de municipios, le correspondería al presidente Luis Abinader, ante la negativa de la alcaldesa de asumir ese cargo, de designar a una persona que vaya a ocupar el cargo de alcalde, cosa que a mi entender debería hacerlo el Consejo de Regidores. Pero municipalistas han explicado que hay un vacío en esa ley, que entre las atribuciones del presidente de la República no está designar a alguien que debió ser escogido mediante votación popular, mediante elecciones como se hizo en febrero pasado. Y entonces, para colmo de males, Kelvin Cruz critica a la vicealcaldesa porque no asumió, porque él entiende que la vicealcaldesa faltó a su responsabilidad al no asumir el cargo como alcaldesa. ¿Y usted, Kelvin Cruz, qué lío ha generado? ¿Qué decepción tan grande le ha generado a la gente de La Vega, que en usted confió para que siga desarrollando ese trabajo municipal, esa excelente gestión municipal que hizo del año 2020 al 2024? Esa gente debe sentirse defraudada, esa gente debe sentirse engañada y utilizada. Vamos a ver qué va a decidir el Poder Ejecutivo. El presidente Luis Abinader ya dijo en la reunión de todos los lunes en el Palacio Nacional, denominada la semanal, que va a hacer lo que indica la ley en ese sentido. Dijo el presidente Luis Abinader, vamos a ver qué dicen los expertos, vamos a ver qué dice la ley, porque aquí hay muchísimas leyes ambiguas, hay muchísimas leyes que dejan muchas cosas al vacío, y cuando se dan este tipo de situaciones, entonces se forma un tranque, porque no se sabe cómo se va a responder. Esta designación de Kelvin Cruz como ministro de Deportes y la negativa de Amparo Custodio para sustituirlo en el cargo ha generado diversas reacciones. Por ejemplo, María Teresa Cabrera, quien es del partido Frente Amplio, al que pertenece también Custodio, está justificando esta salida. Hay un experto que dice aquí que le corresponde entonces al presidente Luis Abinader designar al próximo alcalde, Silvia Infante. Silvia ha preparado una historia, Silvia Grullón, que queremos compartirla con todos ustedes. La designación de Kelvin Cruz como ministro de Deportes fue una sorpresa. Fue reelecto como alcalde de La Vega con el 70% de los votos en los comicios de febrero. Ahora se desempeña en el área deportiva del gobierno. Quienes me conocen saben que soy una persona muy llana, una persona muy directa, un pequeño carpintero de trabajo y un hombre de consenso. Sorpresa fue también que la vicealcaldesa Amparo Custodio no aceptará sustituir a Kelvin Cruz.
El pueblo eligió a Kelvin Cruz como su candidato. Yo iba acompañando a Kelvin Cruz en una gestión que yo considero que es una gestión honesta, una gestión decente, una gestión que llena de orgullo a todos los veganos. También decidió renunciar como vicealcaldesa. La Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los ayuntamientos faculta al Poder Ejecutivo designar al nuevo alcalde de La Vega ante la renuncia de Kelvin Cruz y Amparo Custodio. Para no ocupar el cargo, Custodio entiende que la alcaldía debe ser ocupada por un miembro del Partido Revolucionario Moderno. Entendiendo que lamentablemente, legítimamente, podría ser cuestionado, la parte legítima y la parte legal no es igual, porque la parte legítima tiene que ver con los valores que tengamos nosotros, cada uno de nosotros, y ustedes me conocen. De ninguna manera nosotros vamos a prestarnos a arrebatarle a ese partido una posición que le pertenece. Al referirse al caso de la vacante en la alcaldía de La Vega, el presidente Abinader dice que actuará de acuerdo al mandato de la ley. No, sobre el tema de la alcaldía vamos a seguir los procedimientos de ley y de nuestra Constitución. Eso lo vimos al mediodía, un poco más adelante. Y el procedimiento de sucesión que mande la ley y nuestra Constitución. Eso es lo que vamos a hacer. El expresidente Leonel Fernández da otra interpretación a la renuncia de Custodio. Pero se da cuenta que si pasa a ser la alcaldesa, entonces va a tener la oposición del partido de gobierno y va a terminar mal. Y para no someterse a ese estrés, ha decidido inteligentemente dejar el cargo. Es lo que uno puede interpretar. Silvia Grullón. Bien, ahí escucharon ustedes las diferentes impresiones y la toma de posesión de Kelvin Cruz como nuevo ministro de Deportes. Vamos a escuchar también una historia al respecto que ha preparado Nino Germán. Renuncio como vicealcaldesa. La Vega no tiene autoridades municipales al renunciar a la vicealcaldesa Amparo Custodio, luego del nombramiento del alcalde Kelvin Cruz al frente del Ministerio de Deportes. María Teresa Cabrera, líder del Frente Amplio, negó que la vicealcaldesa haya renunciado por presión de los PRMistas. No, pero no es por presión, porque presión hemos aguantado nosotros siempre. Y si hay que pelear, peleamos hasta entre un saco. Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y maestra de vocación, dijo que es correcta la renuncia de Amparo Custodio como vicealcaldesa de La Vega, pese a que constitucionalmente le correspondía la alcaldía debido a la renuncia de su titular. La racionalidad te dice a ti, ¿qué tú haces en una institución donde las decisiones las toma el Congreso Municipal, que es la sala capitular? El estado de funcionario lo hegemoniza un partido político que tiene el gobierno. Ese partido reclama para sí esa posición porque legítimamente ellos entienden que sacaron el 77% de los votos. Ante la renuncia de la vicealcaldesa de La Vega, luego que el alcalde Kelvin Cruz fuera designado ministro de Deportes, la alcaldía la asume temporalmente el secretario general del Cabildo. Muy bien, ahí está la opinión de María Teresa Cabrera del Frente Amplio, compañera de partido también de la vicealcaldesa de La Vega, quien renunció como vicealcaldesa y también a la posibilidad de asumir el cargo como alcaldesa ante la renuncia de Kelvin Cruz. Señores, y el presidente Luis Abinader ha expresado, ustedes saben que todavía continúan las expectativas en torno a las nuevas designaciones. Ya los ministros que iban a ser removidos o cancelados o desvinculados, suena más bonito, ya esto pasó, ya Luis Abinader desvinculó y designó nuevos ministros, lo que no, entonces fueron confirmados en sus cargos. Sin embargo, todavía faltan las direcciones y estamos al pendiente de las nuevas designaciones que va a hacer el presidente Luis Abinader. Dijo que en esta semana van a seguir los decretos. Estén todos ustedes muy pendientes al canal de WhatsApp del presidente Luis Abinader, que es el medio que ahora ha estado utilizando el mandatario para dar a conocer sus decisiones en cuanto a nuevas designaciones.
hay un grupo nuevo de gobernadoras y Nino Germán ha preparado una historia. Vamos a conocer a las nuevas gobernadoras designadas por Luis Abinader. La provincia de Espaillat tiene nueva gobernadora en la persona de Patricia María Muñoz Salcedo, quien es licenciada en Mercadeo y cursa actualmente una licenciatura en Derecho. En Atomayor fue designada Maribel Guadalupe Simón Vargas de Reyes, doctora en Medicina, egresada de la Universidad Central del Este y tiene un posgrado en Gestión al Servicio de Salud y Seguridad Social en INTEC. En María Trinidad Sánchez fue nombrada como gobernadora María López Polanco, quien tiene una licenciatura en Derecho, una maestría normal primaria, tiene un diplomado virtual en Responsabilidad Social Universitaria y otro en Productividad, Crecimiento y Desarrollo Familiar. Asimismo, en la provincia de Santo Domingo, el presidente Abinader designó a Lucrecia Santana Leiva, licenciada en Economía, Contabilidad y tiene un máster en Derecho Constitucional y Derecho Público. En la Gobernación Civil de Valverde estará María de Jesús Collado Osoria de López, licenciada en Contabilidad y posee una maestría profesionalizante en Contabilidad Tributaria. Y en Dajabón fue designada Severina Gil Carreras, quien ha dedicado su vida al servicio público y al bienestar de las comunidades de su provincia. Es licenciada en Administración de Empresas y estudia en Ciencias Sociales y Políticas. Nino Germán Pérez. Muchísimas gracias a Nino Germán Pérez por esta completa historia. Ya conocen ustedes las nuevas gobernadoras y estemos todos atentos a los próximos decretos que estará emitiendo el presidente Luis Abinader esta misma semana. Pero así también manténgase atento a este canal y no le cambie, porque en breve vamos a estar conversando acerca de otros temas que han sido noticia hasta el día de hoy. Ahora, señores, y como ya lo estábamos todos esperando y como lo anunció el presidente Luis Abinader durante su juramentación, durante su toma de posesión para 4 años más dirigiendo los destinos de República Dominicana, pues fue depositado este lunes en el Congreso Nacional el proyecto de ley de reforma de Constitución. Todo esto a pesar de la ola de rechazo que ha generado ese proyecto del presidente Luis Abinader, que busca, de acuerdo a lo que ha externado, de acuerdo a lo que ha explicado el mandatario en reiteradas ocasiones, poner ese famoso candado al artículo de la Constitución que limita a solo 2 periodos consecutivos las veces que una misma persona puede gobernar el país, y que busca, además, de acuerdo a lo que ha dicho Abinader, pues la independencia del Ministerio Público. Independencia que yo entiendo, y lo he dicho aquí en este mismo espacio, que no va a depender del mecanismo a través del cual se designe al procurador o procuradora general de la República. Porque el presidente plantea una metodología que es muy parecida a la que hay en la actualidad. En la actualidad es el presidente quien mediante decreto designa al procurador o procuradora general de la República. Entonces, de acuerdo a este proyecto de modificación, sería el Consejo Nacional de la Magistratura quien estaría escogiendo o quien estaría nombrando al procurador o procuradora, pero esa persona va a ser propuesta por el presidente. Y debemos recordar que el Consejo Nacional de la Magistratura es presidido por el presidente de turno, quien tiene 2 votos en el Consejo. Además, el partido oficialista siempre tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, si la independencia del Ministerio Público depende del método de escogencia, no es esta la manera de lograr tal independencia, porque va a estar de todos modos a discreción del presidente de turno. Este proyecto de ley fue introducido ayer por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Tiene algunas modificaciones. El presidente había propuesto que el procurador sea movido cada 4 años, que es el mismo periodo que dura un mandato presidencial constitucional. Eso fue modificado. Ahora la propuesta es que el procurador sea elegido cada 2 años. Esto, al igual que en un principio, desde que el presidente Luis Abinader lo propuso, que la oposición manifestó su rechazo por entender que no existe la necesidad de una modificación a la Constitución, pues fue sometido el proyecto
No solo la oposición lo rechazaba, sino diversos sectores de la sociedad que entienden que no existe en este momento la necesidad de una modificación a la Constitución. Estoy recordando que después que se abra la asamblea revisoria, después que se abra la asamblea que va a modificar esa Constitución, no importa los temas que hayan sido propuestos y no importa bajo cuál pretexto haya sido abierta esa asamblea que va a modificar la Constitución, ya es autónoma, ya puede someter cualquier cambio porque ya tiene los poderes para hacerlo. Esperemos, vamos a confiar en el presidente Luis Abinader, vamos a confiar en nuestros legisladores y que solo se haga de lo que se ha hablado, que no se pretendan introducir otros cambios, porque el presidente Luis Abinader debe recordar y debe tener bien presente que todo lo bueno o lo malo que pase en el país de ahora en adelante será responsabilidad de su gobierno por la gran mayoría que tiene en todos los poderes del Estado. Y esperemos que cumpla con su palabra, que ha dicho que esa mayoría aplastante que tiene el oficialismo no será utilizada para otra cosa que no sea para el bienestar del pueblo. Esto ha generado una diversidad de opiniones en el Congreso Nacional de parte de legisladores de la oposición y de legisladores del oficialismo. Félix Montán, quien estuvo en el día de ayer en el Congreso Nacional cuando se sometió ese proyecto de ley de reforma, nos preparó una historia y la queremos compartir con todos ustedes. Hay que recordar que para que se modifique la Constitución y para que se empiece a estudiar ese proyecto de ley de reforma, primero en el Congreso Nacional se debe declarar la necesidad de una reforma a la Constitución. Vamos a escuchar a Félix Montán. Vamos a iniciar el proceso. Una comisión de senadores encabezada por su presidente Ricardo de los Santos recibió del consultor jurídico Antoliano Peralta el proyecto que manda a convocar la asamblea para modificar la Carta Magna. La reforma constitucional impulsada tiene por objeto garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. Consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y demás representantes electivos. Adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo afirmó que el punto de la independencia del Ministerio Público es de vital importancia para la institucionalidad del país. Se trata de un conjunto de modificaciones para consolidar constitucionalmente la autonomía del Ministerio Público y no dejar esta condición institucional tan importante a la voluntad y decisión unilateral del gobernante de turno. Por su lado, el presidente del Senado garantizó procurar el mayor de los consensos para el fortalecimiento de la democracia dominicana. Sí, tal y como lo hemos dicho, nosotros vamos a trabajar a construir la mayor cantidad de consenso posible. Ese es nuestro compromiso. Van a tener participación toda la bancada que tiene verdad en el Congreso, pero además aquellos partidos políticos que no tienen representantes en el Congreso que quieran ser parte de las discusiones tendrán las puertas abiertas. Nosotros trabajamos en un Congreso que trabaja totalmente abierto, transparente, y estaremos dispuestos a escuchar a todos los sectores de la sociedad. También el proyecto contempla modificar el punto para unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales, reducir de 190 a 137 el número de diputados, todo esto a partir del 2032. Luego del Senado de la República recibir la propuesta de modificación a la Constitución, será convocada a la Asamblea y luego entonces se va a decidir qué hacer. Dice el presidente del Senado que el tiempo dirá cuál es el camino a seguir para llegar al mayor de los consensos.
Muchísimas gracias, Félix Montán, por esta completa historia que has preparado. También Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, expresó en el día de hoy que ese proyecto de ley de reforma a la Constitución será estudiado a partir de la próxima semana. Franklin Puello preparó una historia al respecto. Tiene por objeto garantizar la estabilidad constitucional. El Poder Ejecutivo ha cumplido con la entrega del proyecto de la reforma constitucional ante el Senado. En la iniciativa se plantea la designación del Procurador General de la República por un periodo de 2 años y también la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que el Congreso Nacional dedicará el tiempo necesario para la discusión del proyecto de modificación constitucional. Mira, ahí hay varios temas que nos van a llevar un buen tiempo de discusión, porque no necesariamente todos los aspectos, como lo envió el Poder Ejecutivo. Una primera discusión del proyecto se producirá entre el presidente Luis Abinader con los diputados y senadores del Partido Revolucionario Moderno. Esta discusión comienza mañana con una convocatoria que nos ha hecho el presidente de la República mañana en la tarde en el partido, y vamos a iniciar las discusiones de los diferentes temas, porque el presidente ha dicho que vamos a tener la posibilidad de hacer una discusión, luego lo que se discute y se acuerde. Pacheco apoya la reducción de la actual matrícula de la Cámara de Diputados. Que la Cámara, tal y como está hoy día, es inmanejable y nosotros tenemos que admitirlo. Cuando digo inmanejable, es difícil para la toma de decisiones. Entrevistado en el programa hoy mismo por Colovisión, entiende que deberá producirse un acuerdo sobre si la reducción de los diputados será en los comicios del año 2028 o 2032. Franklin Puello, ACM. Gracias Franklin Puello. Y siguiendo con este tema de la reforma constitucional que busca cambiar el mecanismo a través del cual es designado el Procurador o Procuradora General de la República, la titular, la jefa del Ministerio Público, Miriam Germán Brito, quien ha externado en diferentes ocasiones que ya ella quiere irse para su casa, ya quiere abandonar el cargo en el cual fue designada en la pasada gestión. Ya ella cumplió 4 años este 16 de agosto en ese cargo. Sin embargo, ha aceptado la petición que le hizo el presidente Luis Abinader de permanecer allí, de permanecer como jefa del Ministerio Público durante por lo menos un mes o un mes y medio, que es el tiempo en que estima el presidente Luis Abinader que será el necesario para modificar la Constitución, y que entonces estaremos estrenando un nuevo o nueva titular del Ministerio Público. Sin embargo, la procuradora Miriam Germán, con esa personalidad que le caracteriza, con esa firmeza y con ese sentido de la transparencia, ha puesto algunas condiciones para permanecer en el cargo hasta tanto se resuelva esta situación. Por ejemplo, la magistrada Miriam Germán Brito, al acoger la petición del presidente Luis Abinader, dispuso como una medida previsora que su gestión se abstenga de tomar decisiones financieras que comprometan al nuevo Procurador General de la República. Así lo establece la magistrada en una carta dirigida al Consejo Superior del Ministerio Público, procuradores, fiscales y a todo servidor público en general, a quienes instruyó a limitarse a dar continuidad a todos los procesos internos que garantizan el funcionamiento de las áreas operativas del Ministerio Público, y que se abstengan también de acciones y decisiones que tengan un impacto financiero que pueda comprometer la gestión del sucesor. Tomando una cita textual de lo que dice este comunicado de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dice: este es un momento para actuar con comedimiento y prudencia en el manejo del gasto y en compromisos que tengan impacto económico a largo plazo. Expresa ella así en la misiva, a la vez que recalca que se deben abstener de la toma de medidas que tengan un impacto financiero a largo plazo.
La magistrada justifica esta decisión al indicar que es esencial mantener en este momento la operatividad restringida a las acciones y decisiones que puedan tener una trascendencia que termine afectando las posibilidades de influencia institucional que legítimamente deba tener quien la vaya a sustituir a ella en el cargo. Y ella concluye su carta exhortando a los servidores judiciales a actuar con un estricto apego al derecho y la razón. Con esta disposición, Germán Brito allana el camino a su sucesor y dice que decidió quedarse por más tiempo al frente de la Procuraduría a solicitud del presidente Luis Abinader, que le pidió retrasar su salida hasta tanto se apruebe la reforma de la Constitución que modificaría el procedimiento de designación del procurador. La magistrada dijo que es inquebrantable su compromiso de asegurar y mantener la operatividad del organismo de persecución del delito. Ahí está lo que dijo, es un resumen de lo que dijo la Procuradora General Miriam Germán al acoger este llamado, esta petición que le hace el presidente Luis Abinader, pero sobre todo tratando de mantener esa transparencia con la que se ha manejado durante estos 4 años en un ministerio tan delicado como lo es este, que es un organismo de persecución de los delitos, especialmente de persecución de los delitos administrativos, que tiene su Procuraduría especializada de persecución contra la corrupción administrativa. Y por mucho que se pueda criticar a la magistrada Miriam Germán Brito, yo siempre defenderé su trabajo, defenderé su apego a la ley y defenderé ese carácter que tiene la magistrada Miriam Germán, que no se doblega ante nadie, y a pesar de que encontró una oposición férrea, no tanto fuera del Ministerio Público, sino también dentro de personas que en vez de trabajar a su lado, lo hacían a sus espaldas. Y como ella bien lo expresó, se enteraba de algunas cosas a través de los medios de comunicación. Fiscales adjuntos que nunca hicieron caso a lo que dijo la magistrada. Y Miriam Germán ha tenido una trayectoria intachable, a pesar de que en aquel momento, cuando optó por permanecer en la Suprema Corte de Justicia, siendo Jean Alain Rodríguez, hoy perseguido por la justicia, hoy acusado de corrupción administrativa, trató de empañar su labor. Más aún así, no pudo porque no pudo presentar pruebas. Y Miriam Germán ha hecho el papel que le ha permitido el sistema de justicia, un sistema de administración de justicia y de persecución de los delitos que ha estado corrompido a través de los tiempos. Vamos a esperar que el próximo procurador o procuradora pueda implementar esas mejoras que todavía le hacen falta al sistema de justicia de República Dominicana y que pueda devolver la credibilidad perdida al pueblo dominicano. Señores, y ahora ha surgido así como un pequeño roce, un choque, como un intercambio de palabras entre el expresidente Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader. Ha habido un yo te digo, tú me dices. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader acusó en el día de ayer, durante el encuentro con los miembros de la prensa que se realiza cada lunes en el Palacio Nacional, acusó al expresidente Leonel Fernández, quien participó como observador de las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio, de apoyar al régimen chavista, de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro, que de acuerdo a organismos internacionales y de acuerdo a una gran parte del pueblo venezolano, pues no ganó las elecciones, sino que utilizó algunas maniobras fraudulentas para poder retener el poder, por lo que Venezuela en el día de hoy se mantiene inmersa en una crisis social y política que sus residentes pensaban que iban a poder resolver sacando a Nicolás Maduro de la presidencia. Vamos a escuchar textualmente qué fue lo que dijo el presidente Luis Abinader ayer en el Palacio Nacional, para después entonces escuchar lo que le respondió Leonel Fernández. Él ha estado de acuerdo con el gobierno. No estuvieron de acuerdo con la forma en que se manejó la pandemia, no estuvieron de acuerdo con la segunda vacuna.
Y además hay que admitir de que tenemos posiciones y visiones muy diferentes, no solamente sobre República Dominicana, sobre el mundo. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela, tenemos posiciones muy diferentes, él apoya el régimen, nosotros pensamos que debe haber democracia. Tenemos posiciones también diferentes sobre la Constitución. Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo, sin embargo lo que vamos a hacer es a limitarnos el poder y asegurar de que ni ahora ni mañana puedan cambiar los términos de elección. Él cambió la Constitución y se quitó el nunca jamás. Tercero, en la parte del Ministerio Público Independiente, él dice que es ahora independiente, o sea, quiere decir que Radamés Jiménez, su actual secretario general del partido y el que fue su procurador, era independiente. Entonces son dos visiones diferentes. Y es normal que esas dos visiones diferentes pues se le presenten al país. Lo que yo estoy seguro que lo que estamos presentando es lo que le conviene a la democracia, lo que le conviene a la República Dominicana para su futuro. Hablaron ahí ustedes a Luis Abinader, pero como buen dominicano, Leonel no se quedó con esta. Vamos a escuchar lo que le respondió. Hermano país sudamericano, sino en otras naciones latinoamericanas. En esa condición de observador, tuve la oportunidad de reunirme con los candidatos presidenciales, incluyendo en 2 ocasiones con el principal candidato opositor Edmundo González. Para ejercer las funciones de observador internacional, sin perder la confianza de las partes en disputa, era indispensable mantener siempre una posición de imparcialidad frente al certamen electoral. Por esa razón, en el informe final presentado sobre los resultados electorales en Venezuela, junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, establecíamos lo que sigue, cito. Primero, enfatizar el valor de mantener la paz y evitar todo tipo de manifestación de violencia que provoca muerte, destrucción, desestabilización y dolor. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, tal como han sugerido el secretario general de la ONU y el Centro Carter, garantice la transparencia del proceso electoral publicando la totalidad de las actas de escrutinio desagregadas por centros y mesas de votación. Este primer paso es esencial, ya que permite a todas las partes interesadas acceder a la información necesaria para una revisión exhaustiva. Es crucial que dicho proceso sea percibido como imparcial y objetivo por todas las partes involucradas. Eso fue publicado primero en Venezuela y a partir de ahí distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud de solicitar la entrega de las actas de escrutinio para determinar la legitimidad del certamen electoral. Lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y de otros gobiernos de la región no ha sido más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente en nuestro informe de resultados en Venezuela. Por consiguiente, ha incurrido en una falta a la verdad el presidente de la República cuando quiere señalar que con respecto al caso de Venezuela, yo he procedido a un respaldo del gobierno venezolano y él, el presidente Abinader, a defender la democracia. Naturalmente, a partir de sus palabras comprendo mejor la campaña mediática que su gobierno y su partido, el PRM, montaron en mi contra por la gestión de observación electoral que estaba realizando y que había llevado a cabo también en el 2015, encabezando la delegación de UNASUR, cuando la oposición venezolana obtuvo mayoría de votos para la representación de la Asamblea Nacional. En otro orden, tampoco es cierto lo referido por el presidente Abinader, en el sentido de que me opuse a la segunda dosis de vacunación durante la época del COVID-19. De hecho, procedí a vacunarme en las 2 ocasiones en que hubo disponibilidad para ello. Mi oposición fue a la tercera vacunación, y esto no por capricho, sino porque coincidí con el criterio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que para el uso de las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas por Sinovac, Pfizer y BioNTech y por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, a la fecha, 28 de junio del 2021, no existía evidencia científica sobre si era necesario aplicar una o varias dosis de refuerzo de estas vacunas después de finalizar la pauta vigente de 2 dosis para cada una y el tiempo en que deberían aplicarse, termina la cita de esas 2 organizaciones. Luego,
Mi observación en la aplicación de la tercera dosis en esos momentos no obedecía a un afán de oposición sin justificación alguna, obedecía a que, conforme lo decían las dos más importantes organizaciones sanitarias del mundo, todavía para la época no había evidencias científicas de que se necesitase su aplicación. El azar y la protección divina permitió que no ocurriese una tragedia en la República Dominicana. Pero lo cierto es que fue una aventura del gobierno dominicano poner en riesgo la salud del pueblo solo tal vez por encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringuillas que estoy seguro el tiempo contribuirá a aclarar. En tercer lugar, es de rigor poner de relieve que en la reforma constitucional del año 2010 no es cierto que se eliminara el nunca jamás a la reelección presidencial. Primero, porque en la Constitución que se estaba reformando no existía el concepto de nunca jamás. Eso fue en la reforma constitucional del 2015. Por consiguiente, no se podía eliminar lo que no existía. Si el presidente Abinader hubiese investigado este aspecto de la reciente historia constitucional dominicana con mayor detenimiento, no habría incurrido en el exabrupto emocional en que incurrió. Finalmente, con respecto a la propuesta de reforma constitucional para establecer el Ministerio Público Independiente, observamos con sorpresa que en el proyecto enviado en el día de hoy al Senado de la República se afirma sobre el objeto de dicha reforma en el inciso B lo que sigue, citamos: consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Termina la cita. De igual manera, en el considerando quinto, en el cual se lee, citamos, que al reforzar la independencia del Ministerio Público, termina la cita. Luego, en el artículo 2 del referido proyecto, se vuelve a repetir: consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público. Nos preguntamos, ¿es posible consolidar y reforzar lo que no existe? Parece que nuestro criterio de que, conforme al artículo 170 de la Constitución de la República y a los artículos 2 y 17 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Ministerio Público Independiente existe en la República Dominicana. Afortunadamente, ha llegado, aunque tardíamente, a la comprensión de las esferas palaciegas. Lamento, señor presidente, no estar de acuerdo con lo referido en uno de los párrafos finales de su carta de envío al Senado de la República, en la cual usted afirma que su propuesta se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana. No creo, con toda franqueza, señor presidente, que eso pueda ser admitido o aceptado ni siquiera por cualquier estudiante incipiente de Derecho. Muchas gracias. Bien, ahí estuvieron ustedes escuchando cómo se defendió el expresidente Leonel Fernández de las acusaciones en varios sentidos que hizo el presidente Luis Abinader durante el encuentro con los miembros de la prensa. Es bien sabido que siempre el gobierno y la oposición van a defender diferentes puntos de vista y van a tener diferentes opiniones. Para eso somos un país en democracia y para eso pues está la diversidad de opiniones y esa ley que nos permite a nosotros expresarnos y difundir nuestro pensamiento. Señores, cambiando de tema y ya cayendo en un tema bastante preocupante en el que está envuelto República Dominicana y es esta ola de violencia que nos atañe a todos, una ola de violencia que ha enlutado a muchísimas familias en el país, una ola de violencia que ha manchado de sangre al país y donde las principales víctimas han sido niños, crímenes familiares atroces como el que ocurrió la pasada semana cuando una joven con aparentes problemas emocionales, bueno, lo que ha venido a decir su familia ahora, decidió lanzarse desde un cuarto piso con su hijita de apenas 5 años en brazos. Ahí hay un lío familiar bastante extraño, hay una acusación de abuso sexual por parte de una hermana de la Oxisa a la infante. Hemos visto también como un caso en Santo Domingo Este conmocionó a todo un país cuando una médico militar habría decapitado
a su hija también de 6 años en un aparente ataque psicótico, diría yo, porque no puedo decir otra cosa. Y es un caso bastante extraño porque en todo momento esta señora ha mostrado que no está viviendo la realidad que le atañe, que está fuera de la realidad, que está como en una especie de trance. Ok, podemos entender que a ella le pase eso, pero ¿qué le pasa al resto de su familia? ¿Qué le pasa al resto de la familia? ¿Qué le pasa al padre de la niña que no ha mostrado en ningún momento el más mínimo signo de dolor por la pérdida de su hija, por ese caso tan atroz que su propia madre le habría cortado la cabeza a su hija? Seguido de este caso, entonces no salimos bien del asombro de este caso y vemos como en Moca una madre corta parte del cráneo a su hija. ¿Qué está pasando en esta sociedad? En el día de ayer amanecimos también con 2 noticias atroces, que un hombre en Cristo Rey mató a palos a su pareja y luego incendió la vivienda donde vivían, provocando también un incendio en las casas cercanas. Ayer en la madrugada también otro hombre asesinó a su expareja en un hotel de la ciudad colonial. ¿Qué está pasando con la salud mental de las personas? ¿Qué está pasando por la cabeza de las personas? Se ha perdido el amor, se ha perdido la sensibilidad. Las autoridades no están prestando la debida atención a la salud mental. Pero ¿cómo la van a prestar si vivimos en un país donde las enfermedades de salud mental, donde los medicamentos para las enfermedades de salud mental no están incluidos en el sistema de seguridad social? Y una consulta de psicología o de psiquiatría te vale un ojo de la cara, que una persona pobre no puede pagar de sus bolsillos una consulta de psicología o un tratamiento de psicología o de psiquiatría. Pero lo que estamos ahora es en reforma constitucional. Esa reforma al sistema de seguridad social que garantice la salud en atención primaria a todos los dominicanos ha pasado a un tercer, a un cuarto o a un quinto plano. Las autoridades de salud no se han empeñado en diseñar y aplicar un verdadero plan de salud mental, un verdadero plan preventivo de salud mental. No en todos los hospitales hay servicios de psicología y de psiquiatría. Y en los hospitales que los hay, las atenciones son limitadas a quizás 10 pacientes a la semana, porque es un solo doctor para un hospital completo, un hospital público, donde van miles de personas con miles de problemas todos los días. Pero aquí en este país no hay un hospital psiquiátrico, no lo hay. Y hay un solo hospital que tiene un departamento de atención en salud mental a niños y adolescentes, que es el Reinaldo Almanzar. No, perdón, es el Santo Socorro, que solo tiene capacidad de internamiento para 8 niños o adolescentes. Una etapa en la que es crucial la salud mental. Una etapa en la que es crucial prevenir las enfermedades de salud mental, porque es la etapa en la que el ser humano experimenta más cambios emocionales y es la etapa en la que el ser humano es más vulnerable y se ve mayormente afectado por los problemas emocionales. Pero al gobierno, a las autoridades de salud, no les interesa garantizar la salud mental de las personas, que es en muchos casos muchísimo más importante que la salud física. Porque yo he visto personas enfermas de cáncer trabajando. Yo he visto personas que le falta un brazo, que le falta una pierna trabajando. Yo he visto personas con otro tipo de enfermedades catastróficas que trabajan y llevan una vida normal. Pero ¿cómo insertar al mercado laboral
a una persona que no tiene dominio de sus emociones y que no tiene dominio y control de su salud mental. Es un tema que llama a preocupación y que debe no solo preocupar, sino ocupar a las autoridades dominicanas, no solo en el discurso, sino en la acción. Porque todos esos problemas que estamos viendo, que están sucediendo, son producto del desorden mental que estamos viviendo. Nosotros también, como familia, como amigos, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborarnos, porque somos muy buenos solamente para estar en los momentos felices de las personas. Pero debemos estar pendientes, debemos observar el cambio en el comportamiento de las personas que nos rodean, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hijos. Estar pendientes, preguntarles qué te pasa. Mira, yo estoy aquí, yo te puedo ayudar, tú puedes confiar en mí. Porque una persona que está pasando por un proceso de salud mental, ya sea temporal, transitorio o permanente, puede ser una depresión provocada por alguna situación amorosa o alguna situación económica. Lo que necesita en ese momento es apoyo, es un acompañamiento de una persona que le quiera, de una persona que esté dispuesta a ayudarla. Porque las personas que están en esa situación no atienden a buscar ayuda, sino que se encierran. El Consejo Nacional de la Unidad Evangélica también está preocupada por esta situación y el pastor Feliciano Lacén Custodio ha emitido unas declaraciones acerca de estos problemas de salud mental por los que está padeciendo la familia dominicana. Pueblo dominicano, estamos ante una realidad que nadie puede alegar y de conocer que la República Dominicana se encuentra en un momento de una crisis general espiritual y que los hechos de las últimas horas indican que debemos ponernos a cuenta con Dios. Esto solamente tiene un solo antídoto y es que nos humillemos todo al Señor y que saquemos todas esas políticas de antivalores que han atentado contra los principios y los valores del país, que ha dado origen, la cual Dios no está contexto con lo que ha sucedido y está sucediendo. Sabemos que las leyes son disuasivas, pero no van a resolver el problema que estamos enfrentando en este momento. En esta semana que acaba de concluir, hemos visto casos horripilantes, como una madre decapitar a una hija, como otra quitarle parte de su cuello cabelludo, como otra tirarse de una cuarta planta, como un hombre quitarle la vida a su compañera y pagarle fuego. Estos son casos que está quedando la sociedad insensible y aún los políticos responsables de hacer política que puedan apalear las situaciones están como si nada estuviera pasando. Aquí hay un componente de una triada. Número uno, hay una desconexión de Dios. Número dos, hay una operación diabólica que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que están en las regiones celestes. Y número tres, está la crisis de salud mental. Pero lo más prioritario es que nos humillemos todos a Dios. Partidos de gobierno, partidos de oposición, empresariado e iglesia, hagamos una cruzada de humillación a Dios para que Él tenga misericordia. Es un momento de un ayuno nacional, por lo que desde el CODE proponemos nosotros que toda la nación este viernes hagamos un ayuno nacional para que Dios tenga misericordia y lo que dio origen a este país, que fue la Santísima y Autísima Trinidad, retome su puesto y su lugar en los corazones de cada ser humano y de cada familia. Que Dios le bendiga y Dios le guarde y pongámonos en manos de Dios de una manera sincera e integral, que haya esa restauración que necesitamos como país. Muy atinado
que hace el pastor Feliciano Lacen Custodio, presidente de la Confederación de Unidad Evangélica. Además de acudir al médico por ayuda, también debemos mantenernos en oración, mantenernos bien cerca con Dios, mantenernos en esa espiritualidad también. El hombre ha perdido el temor y la cercanía con Dios. Nosotros ya hemos llegado al final de este programa y les agradecemos a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nos despedimos y les pedimos que nos sintonicen en una próxima entrega. Que pasen feliz resto de la noche.